Hola, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Les proponemos en el programa de hoy varias cosas. Dentro de un rato vamos a conversar con el director general de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, con Pedro Apesteguía. Entre otras cosas, qué va a pasar con la rendición de cuentas, si hay o no posibilidades de aumentar el déficit fiscal, si es que hay intención del gobierno en hacerlo. ¿Qué alternativas se manejan en caso contrario? Por ejemplo, algún tributo por allí. La semana pasada el Partido Comunista nos decía aquí, su secretario general, la alternativa del IRAE, modificar el IRAE. ¿Cómo cae esto en economía? Bueno, vamos a conversar sobre eso y también sobre las pautas salariales que hay que discutir en los consejos salarios dentro de poco. Bueno, lo conversamos dentro de un rato con Pedro Apesteguía. Enseguidita nomás vamos a conversar con la diputada Analía Piñeirúa, que ustedes saben, resuelto su futuro hace no muchas horas en cuanto a quién apoyar. Dejó la UNA y decidió apoyar la precandidatura del doctor Jorge Larrañaga. Bueno, sobre su realidad política, sus aspiraciones, bueno, varios asuntos con Analía Piñeirúa vamos a conversar dentro de un ratito nada más. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a conversar con Alejandro Sánchez, hombre del Movimiento de Participación Popular, el sector mayoritario en el Frente Amplio en los últimos comicios generales, pero que ha venido perdiendo pie en la interna del oficialismo y que se prepara para unos comicios que van a decidir por lo menos la conducción del MPP en los próximos tiempos y bastante que se juega ahí. Elecciones del MPP el próximo domingo, padrón abierto, que son importantes, sobre todo en materia de políticas de alianzas, ¿no? A futuro, vamos a ver qué nos dice Sánchez a propósito de esto. Saludo también a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar del informe del defensor del vecino, Fernando Rodríguez. Hoy presentó su último informe tras 6 años de gestión. Arbolado, ruidos molestos, tributos, algunos de los reclamos más frecuentes de los vecinos de Montevideo a lo largo de esta gestión de la Defensoría del Vecino. ¿Cuántos reclamos se han contestado? ¿Qué dudas quedan por parte de la Intendencia? ¿Qué cosas no se contestan a la Defensoría? Todo esto en el informe que presentó Fernando Rodríguez. Sí, Rodríguez que además hace algunas recomendaciones también, ¿no, Daniel? Exactamente, tiene que ver con mejorar la gestión de la Intendencia, simplificar trámites, también actualizar la normativa y por supuesto que pide las respuestas en algunos casos que no han sido contestados sus reclamos a la comuna. Bueno, y como siempre también se van a enterar de algunos de los principales hechos políticos de la semana o que van a ir aconteciendo a lo largo de la semana también con Daniel dentro de un rato. Pero ahora, si les parece, recibimos ya con mucho gusto a la diputada Analía Piñeirúa. ¿Cómo le va, diputada? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirme. Bueno, a ver, diputada, ¿conoce mucho la realidad, la interna de la UNA? Ahora, bueno, lo sedujo Alianza Nacional. ¿Se podría, desde su visión, lograr un programa común entre los dos principales sectores del Partido Nacional? Sí, claro, cómo no. Yo creo que además tiene que ser una aspiración de todos nosotros el lograr el programa común, lo cual no sería una novedad. El Partido Nacional, desde antes de que hubiera este régimen electoral donde hay internas y que luego se termina con un solo candidato de cara a las elecciones nacionales, en el pasado presentó programas comunes. Yo recuerdo perfectamente, y además lo recuerdo con agrado, en 1989, una elección que luego ganamos, el Partido Nacional presentó un programa común y no solo eso, sino con la foto de los candidatos en la tapa. A pesar de que en ese momento no existían elecciones internas y había la mal llamada ley de lemas o doble voto simultáneo, en el cual todos llegaban a la elección nacional y la interna se definía el mismo día de la elección nacional. ¿Y hoy dónde pasan o dónde advierte usted las principales diferencias entre los dos sectores? Yo creo que yo creo que lo que hay que puntualizar es que nosotros somos un partido, no somos una coalición de partidos, entonces hay un núcleo de valores, de principios, inclusive de diagnóstico de los problemas que no son comunes. Hay énfasis en determinadas propuestas o en determinados problemas, distintas características de conducción, de liderazgo, de estrategias, pero en definitiva hay un núcleo común de ideas que son compartidas por todo el Partido Nacional. Yo no veo que haya diferencias sustanciales en cuanto a detectar los problemas que al país lo afligen. Hay distintos énfasis. Por ejemplo, yo qué sé, el senador Larrañaga ha planteado claramente una preocupación muy profunda por el tema de la educación. Quizás no haya hecho un énfasis tan grande en el tema de la seguridad pública, aunque es un problema muy serio, pero
compartiendo conmigo la visión del diagnóstico. Yo creo que todo el futuro del Uruguay pasa por el tema educativo. Entonces, si bien la seguridad es un tema importante, en primer lugar está puesto el tema de la educación, lo cual no necesariamente coincide con las preocupaciones de la gente en lo que arrojan las encuestas de opinión pública, pero en cuanto a trascendencia para el futuro y para las futuras generaciones, me parece muy bueno que se centre en la educación. Para señalar dos de las prioridades que el candidato, sin dejar de ser una preocupación para el otro sector del partido. A propósito de seguridad, ¿cómo se digieren las diferencias con Alianza, por ejemplo, en materia de la baja de imputabilidad? En Alianza Nacional hay gente que está a favor de la baja de la imputabilidad y gente que no lo está. Ese fue un tema que conversamos rápidamente con el senador Larrañaga y no genera un inconveniente en la interna de Alianza Nacional el tener posiciones diferentes en cuanto a este tema, que es un tema que yo reconozco que es opinable, pero del cual yo soy partidaria. Pero, por ejemplo, ¿usted va a participar en la campaña? Y yo ya he participado en la campaña, no sé en definitiva cómo se va a orquestar. Yo creo que este va a ser un tema que va a formar parte de la campaña electoral, o sea que este tema va a ser tratado junto a otros temas de trascendencia. No creo que al coincidir este plebiscito conjuntamente con la elección nacional haya una campaña especial para la baja de la edad de imputabilidad. ¿Tampoco cree que lo ponga en una posición incómoda con Larrañaga? No, para nada, porque fue un tema que obviamente lo conversamos, porque si se quiere, debe ser el único punto en el cual tenemos opiniones diferentes respecto de los temas que están arriba de la mesa en este momento. Bien, diputada, ¿le guarda rencor a la calle Pou? No, para nada. No, para nada. Digo, las diferencias en materia política, quienes hace muchísimos años que nos dedicamos a esto, ya sabemos administrarla. Sería, si yo le guardara rencor o adoptara determinada actitud respecto a él, sería que no aprendí nada después de militar en política desde que todavía no tenía edad para votar. ¿Y cuáles fueron los errores estratégicos que cometió la calle Pou? No son errores, porque yo no me considero dueña de la verdad. Son diferencias que yo tengo con él, lo cual no quiere decir que sean errores de él. Eso se verá con el tiempo. Simplemente, como yo decía, los sectores del Partido Nacional los diferencian, los énfasis, algunas propuestas, las estrategias, cuestiones de forma de manejo de los liderazgos. Y bueno, esas son las cosas que nos separaron. Yo fundamentalmente tuve discrepancias con él cuando se delineó la estrategia de cara a las elecciones del año que viene. Esto ya se empezó a plantear en la tradicional reunión del herrerismo en La Paloma. Y bueno, y son esas las diferencias que, repito, no tienen por qué generar rencores ni enfrentamientos, que no debe haberlos dentro del Partido Nacional. ¿Hubo diferencias sí, entonces por las candidaturas? No, para nada. Yo nunca discutí sobre candidaturas con Luis Lacalle Pou. Porque usted sabe que trascendió entre otras cosas que, bueno, sí, usted había pedido sí. la postulación a la Intendencia de Montevideo. Y bueno, yo nunca la pedí. Fue algo que algunos compañeros habían manejado, pero nunca a mí Lacalle Pou me dijo que no me iba a respaldar en la candidatura a la Intendencia. Y yo tampoco estaba demasiado entusiasmada con la idea. Así que no. ¿No? ¿Por qué? Y porque fue una experiencia, yo creo que la única vez que me preguntaron públicamente si quería volver a ser candidata a la Intendencia de Montevideo, dije que no. Y creo que fue una buena experiencia, que el Partido Nacional mejoró sustantivamente su caudal electoral, pero bueno, hay episodios de la vida de uno que le gustaría repetir y otros que no. Y yo no estaba demasiado entusiasmada, pero repito, el tema de las candidaturas con Lacalle Pou, y en la interna de lo que es el tradicional núcleo del herrerismo no eran temas que estuviéramos manejando, porque también se habló de las listas al Senado, y en ningún momento nosotros nos juntamos para hablar de ese tema. Yo creo que es un recurso al que muchas veces se acude cuando determinados movimientos políticos generan discrepancias o resquemores. Y yo creo que es un mal recurso. A mí me parece que no está bien que la tarea política se pretenda reducir a eso, porque es mucho más que eso.
Y entonces si la política se ve como una competencia por cargos y por posiciones, eso va en desmedro de la propia actividad política, que está muy unida al ejercicio de la democracia. Entonces nosotros que estamos dedicados a esto tenemos que tratar de dignificarla todos los días y mostrarla como lo que es una tarea de servicio a los demás. ¿Qué sintió cuando la lista 71, a través de un comunicado, dijo textualmente que la lista no ha tomado un rumbo ayer, otro hoy y mañana uno distinto en función de especulaciones electorales o acuerdos sobre posiciones? Me sentí totalmente ajena a esa declaración. ¿No creyó que fue un palo para usted? Creo que tuvieron la intención de hacerlo, pero no se corresponde con la realidad, porque quien recorre mi vida política se da cuenta que yo no he estado yendo y viniendo de todas partes. Más bien he sido bastante leal a los sectores a los que he pertenecido, así que creo que si quisieron cuestionarme, se equivocaron, porque cualquiera que tenga un poco de memoria sabe que que por lo menos eso no se refleja en lo que ha sido mi carrera política. ¿No la llamaron después, dirigente del 71, a decirle se nos fue un poco la mano? No, ni yo tampoco les recriminé el tenor de la declaración. El tiempo dirá cómo se enfrentan las consecuencias de estas cosas. Con la 71 está enojada entonces. No sé si enojada, pero tal vez No, molesta. yo me he encontrado en la Cámara con mis compañeros de la lista, mis compañeros anteriores de la lista 71 y para nada, no estoy molesta, simplemente no me pareció justo. Y bueno, nada más. Está bien. Diputada, cuando se da esa diferencia sobre la estrategia, entre otras cosas, ¿en ningún momento pensó en largarse sola a la precandidatura, a la presidencia sola usted? No, porque digo, en enero de este año yo había declinado mi candidatura por Unidad Nacional tratando de aceitar un poco el camino de cara a las elecciones del año que viene. Discúlpeme, a propósito, en esa definición, ¿qué papel jugó la calle padre? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Simplemente nosotros hasta fines de noviembre estábamos discutiendo la forma en que Unidad Nacional se iba a dar para elegir al candidato. En ese momento éramos Luis Alberto Heber y yo. Sí. Yo estaba proponiendo una elección abierta. ¿Es verdad? Porque me parecía la forma más democrática de hacerlo. Nadie compartía mi punto de vista, pero bueno, en eso estábamos cuando a los primeros días de enero Luis Lacalle Pou nos avisó que él iba a ser candidato. Inmediatamente una serie de dirigentes del interior del país lo apoyaron y yo entendí entonces que no tenía otro camino que declinar la candidatura y tratar de favorecer el trabajo del sector, porque a mí me parecía que tras el apartamiento del doctor Lacalle de la conducción, porque de hecho al final la renuncia a la candidatura, la renuncia a la presidencia del directorio se tradujo en un paso al costado también en el liderazgo, en la conducción, mejor dicho, de Unidad Nacional. Yo entendía que había que empezar a trabajar lo antes posible. Lo había dicho ya en el correr del año 2012, que la candidatura teníamos que definirla lo antes posible para poder trabajar y fortalecer al sector que estaba hackeado por la ausencia del doctor Lacalle. O sea que tomo esa decisión y me sumo al trabajo sin pensar realmente que en el futuro iban a haber diferencias que me iban a separar del grupo. Bien. La ausencia de Lacalle no se pudo suplir. Bueno, cada tiempo es diferente. O sea que estamos en un tiempo nuevo. Sí fue un sacudón muy fuerte para el sector al que pertenece el doctor Lacalle y para el Partido Nacional. A mí me parece que fue un sacudón muy fuerte, además sorpresivo. Pero no es que sea insustituible, porque nadie es insustituible. La interna, ¿es un partido ganado ya para Larrañaga? Bueno, yo creo que sí. A mí no me gusta predecir, porque en realidad no tengo mecanismos para poder predecir. Asimismo, las encuestas son la fotografía de la realidad en un momento determinado, o sea que uno no puede asumir como que el resultado de las encuestas hoy es lo que va a suceder en junio del año que viene, pero yo lo veo muy bien posicionado al senador Larrañaga por su experiencia, por esa larga trayectoria, por esa carrera hecha a fuerza de trabajo, de mucho esfuerzo, lo que le ha dado, además de la experiencia, un gran conocimiento del país. Lo veo con una gran capacidad propositiva, ¿no? Él está permanentemente manejando propuestas, ideas, lo cual consolida más su liderazgo, porque es una actitud proactiva y de estar pensando permanentemente en cosas para ofrecerle a
los ciudadanos. O sea, a mí me parece, lo veo muy bien posicionado, pero bueno, evidentemente la realidad, nadie conoce lo que puede suceder en la realidad. Tiene todas las de ganar. Aunque eventualmente Abreu y Saravia terminen apoyando a la calle Pou. Sí, digo, yo creo que no, por lo menos eso es lo que han dicho ambos, ¿no? Que ellos van a seguir hasta el final, hasta la elección interna. Y yo creo que, bueno, si lo han dicho, no tengo por qué dudar de lo que han dicho. Usted dijo en algún momento, diputada, que la propuesta de los blancos tenía que ser una alternativa y no una opción. ¿Cree que...? ¿Por qué se ríe? Porque fue por contraposición a algo que dijo la calle Pou. Sí, exacto. ¿Cree que efectivamente hoy Larrañaga es alternativa? Yo creo que es alternativa, sí. Creo que es alternativa. Creo que el destino del Partido Nacional está vinculado al éxito de Larrañaga en las elecciones internas. Yo estoy convencida de que es el candidato que puede ganarle al Frente Amplio. Ahora, pero su cercanía con Mujica, por ejemplo, esa amistad no oculta que tiene Larrañaga de Mujica, de juntarse, ahora no lo hace tanto, hace un tiempo que no lo hace, pero ¿no le juega en contra a Larrañaga? No, yo creo que no. Es decir, demuestra en Larrañaga la capacidad para dialogar no solo con sus compañeros, sino con quienes piensan absolutamente diferente, lo que es un ingrediente muy importante en un líder político y más en coyunturas en las que no va a suceder lo que existe actualmente, que los gobiernos gozan de mayoría parlamentaria. Más bien va a suceder lo que le sucedió al gobierno del Partido Nacional y a los gobiernos del Partido Colorado posteriores a la dictadura, que no contaban con mayoría parlamentaria, con lo cual se requiere de una gran capacidad de diálogo, de una gran capacidad de articulación para lograr los acuerdos necesarios para obtener los respaldos para las leyes más importantes que necesita, para las leyes que se estiman necesarias que el país necesita. Y bueno, es cierto, el incumplimiento de los acuerdos multipartidarios marcaron un antes y un después en su relacionamiento con el gobierno. Más allá de los vínculos personales, que a mí me parece muy bien que existan. Yo era ministra de Trabajo y Mujica era diputado y yo tampoco tuve una mala relación con Mujica. Es decir, las diferencias políticas no siempre tienen que traducirse en enfrentamientos personales. Eso a veces quienes están fuera de la actividad política, que son la mayoría de las personas, a veces no entienden esos mecanismos que tenemos para no llevar al terreno personal las diferencias políticas que tenemos entre nosotros. Y eso vale para los compañeros del partido y vale para quienes no son compañeros. Ya que lo mencionó, fue ministra de Trabajo y fue usted mencionada en el último acto paro del PIT-CNT. En líneas generales, en realidad, el movimiento sindical, el PIT-CNT, no tiene un buen recuerdo suyo, por decirlo de alguna manera. Si gana el Partido Nacional, ¿usted tomaría responsabilidades ejecutivas vinculadas a los trabajadores? No lo sé, la verdad es que no lo pensé. Pero en todo caso creo que lo del mal recuerdo y la forma en que ellos se manifiestan en este momento respecto de mí es un recurso político, porque en definitiva el discurso de Molina, lejos de ser un discurso de un dirigente sindical, fue un discurso político. Son esas circunstancias en las cuales se confunden los roles, que no son nada convenientes cuando se confunden los roles de un sindicato que son necesarios, o una central sindical, que son absolutamente necesarias en un sistema democrático, que además están reconocidos en nuestra Constitución, como no podría ser de otra manera, y el juego político. Además, digo, Molina, no sé, porque yo a Molina no lo conocí cuando era ministra de Trabajo, no estaba entre los dirigentes sindicales con los que yo interactuaba, que interactuaba con frecuencia, pero él me acusó de no haber convocado la negociación colectiva. Efectivamente, la negociación colectiva no se convocaba desde antes que yo fuera ministra de Trabajo, pero se olvidó de que yo había convocado a una instancia tripartita para justamente negociar una nueva ley marco para la negociación colectiva que el PIT-CNT interrumpió abruptamente en su momento porque no nos dejaban anotar ni un tanto, esa es la verdad, ¿no? Bien, le hago la última. ¿Ya le dio los piques a Larrañaga para poder destrozar a Tabaré Vázquez en un debate, en caso de que vaya? No, él no necesita que yo le dé ningún pique. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hacemos una primera pausa, en instantes seguimos con Entre Líneas. Hasta siempre.